Te cuento que mi nuevo libro de ensayos, Letras de Carne, ya está disponible a la venta en mi sitio victorsadia.com. Antes veíamos pacientes, yo me acuerdo de esta frase así tal cual. Antes veíamos pacientes, luego comenzamos a ver clientes, ahora vemos potenciales demandantes. Y yo, ¿what? Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Manuel Leumann estudió 8 semestres de la carrera de medicina y luego se salió. Hoy se dedica a dar cursos, talleres, retiros y meditaciones relacionadas al yoga, el autoconocimiento y la sanación integral. Elige no presentarse mediante credenciales y diplomas. En este episodio reflexionamos sobre la profunda desconexión entre la medicina moderna y el bienestar espiritual. Manuel señala que la introspección y el abrazar las sombras que todos tenemos es fundamental para un verdadero empoderamiento personal. Hablamos de las redes sociales, el acto de defecar en lugares públicos como señal de empoderamiento, los traumas de la educación médica y la relación con los hijos y su educación. ¿Qué significa ser un superhéroe en el mundo de la sanación? ¿Cómo atrevernos a vivir desde las preguntas y la apertura? Tal vez solo así, atreviéndonos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Manuel Leumann. Manuel, gracias por estar aquí. No, gracias a vos, Víctor. No, desde que te conocí, me soñaba este momento. Yo también, y por eso quiero empezar con una cosa que me hizo reír, pero también me hizo profundizar mucho, ¿no? Estábamos caminando por la calle y tú dijiste una frase memorable, que porque estábamos hablando de las mujeres que les cuesta mucho ir a los baños públicos en un centro comercial. Y tú dijiste, no me hables de empoderamiento si no puedes cagar tranquilamente en un excusado público. Tal cual, tal cual. Sí, no, lo que pasa es que ahora está muy de moda pues hablar de ese tema del empoderamiento, ¿sí o qué? Y como que siento que el empoderamiento más allá de algo que tú dices, es algo que tú eres, ¿cierto? Y a mí que me sirve decir, no solamente las mujeres, también los hombres que están súper empoderados, súper sanados, que no, que es que a mí ya yo tengo un dominio y como que ya no repito patrones. Y es que hay un tema y es que son las necesidades fisiológicas, empezando por ahí. La gente para qué quiere empezar por tener el trabajo de sus sueños si ni siquiera puede cagar tranquila. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí siento definitivamente que tu grado de transformación, de sanación, de empoderamiento, qué sé yo, definitivamente va muy ligado en los pequeños aspectos de la vida y los más fisiológicos como comer sin culpa, pero con moderación, tener sexo sin culpa, pero con moderación, cagar sin culpa, Y con exceso. eh, pero sin moderación. Me encanta, me encanta. Ya hablaremos de esto, pero yo creo que mismo la popó, que tiene todo un tema muy tabú, ¿no? Es un tema profundamente espiritual. Yo escribo mucho y la popó aparece mucho en mis escritos, porque yo creo que justo lo que tú dices, o sea, no hay una espiritualidad sin un encarnamiento de nuestras cosas más básicas de la sobrevivencia, como es cagar, ¿no? Claro, y además que también tenemos que entrar a ver que es muy reflejo de todo lo que somos porque precisamente es como socialmente hay un tema de aceptación sobre la luz y de rechazo sobre las sombras. Y a la larga el popó, la mierda, es una representación de la sombra, porque sí, hablemos de lo que comemos, pero no hablemos de lo que desechamos, hablemos de lo que hacemos cuando estamos con las otras personas, pero lo que escondemos es solo para nosotros y eso es intimidad, ¿cierto? Entonces, definitivamente, lo que rechazamos también hace parte de nosotros, porque se rechaza desde una decisión que es interna. Y definitivamente la mierda es un simbolismo del rechazo. Es decir, yo
como, asimilo un alimento, me nutro, extraigo lo que quiero y lo que necesito para mi supervivencia y desecho lo que no quiero para mí, lo que no me conviene, pero de esas cosas también hay que hablar y de hecho que sea un tabú, la mierda y el popó es definitivamente es un reflejo a que es un tabú, todas nuestras sombras, todo lo que está por fuera del establishment, todo lo que está por fuera del deber ser, ¿cierto? Entonces, sí, es como, todo es un reflejo a la larga, desde lo que cagamos hasta lo que amamos. Claro, y por eso amar lo que cagamos integra. Total, es un tema de amar nuestras sombras, Ujú. ¿cierto? Y cuando una persona realmente empoderada es una persona que abraza sus sombras, pues listo, dejando a un lado el ejemplo de cagar, ¿cierto? Es que todo es un reflejo de todo. Una persona integrada es una persona que abraza sus sombras, conoce sus sombras, no le da rienda suelta a sus sombras, ¿cierto? Porque precisamente están en las sombras por una razón, pero las conoce y no está en negación, ¿cierto? Yo puedo conocer, reconocer mis sombras, pero el problema es que cuando yo entro en negación y digo, yo no soy eso, ahí eso se comienza a alimentar sombra y cuando se comienza a alimentar sombra, tarde que temprano se termina desbordando y por eso vemos que tantos curas tienen temas de abuso sexual, por eso vemos, yo conozco personalmente políticos en Colombia de extrema derecha, anti-gays y todo, y que son todos los que están en contra de las leyes LGTB y todo este cuento, y cuando nadie los ve, yo sé que se van para bares de travestis, contratan niños, o sea, hombres y pequeños, ¿cierto? Entonces como que ahí hay un tema muy fuerte y es que todo eso que yo reprimo y yo niego, es como que sí, yo te puedo aceptar muchas cosas de mis sombras, pero eso no significa que yo le doy rienda suelta a las sombras, porque precisamente por algo están en las sombras, pero no se puede hacerse como el de las gafas, como le decimos en Colombia, es como el huevón. Definitivamente hay que permitirse mirar las sombras. Ujú. Me encanta. También te compartí que yo quería como conocer mucho Medellín, siento como un llamado de ese espacio. Y, y me gustaría preguntarte, ¿qué es Medellín? ¿Cómo fue crecer en Medellín? Pero sobre todo me gustó un comentario, porque te estaba hablando de Medellín, tú me empezaste a hablar, dije, claro, es tu casa. Y me interrumpiste y me dijiste, no, 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 mi casa soy yo. Y eso, wow, fue así también increíble. Entonces, ¿qué es Medellín para ti y qué también es esa casa que transportas contigo? Pues mira, Medellín, de hecho justamente hace poco estaba hablando con alguien, otra persona, hace como 3 días de eso, porque ha vivido toda la vida en Bogotá y, y ya está harta de Bogotá, y a mí me parece súper chévere Bogotá. Y es como Medellín es una ciudad espectacular, yo nací en ese lugar y yo viví ahí por 30 y pico de años y ya estaba hastiado, mamado. También cierto que siento que en cierta medida cuando tú empiezas a cambiar y a transformarte adentro, necesitas transformarte afuera, porque afuera siempre va a ser un reflejo de lo que tenemos adentro. Entonces, muchas veces permanecer en el lugar donde nacemos por tanto tiempo eh, no nos permite terminar de cambiar, porque todo afuera te va a recordar también un tema del pasado. Es como que usted nunca se vaya de la casa de sus papás. Por más de que usted trabaje mucho, usted sea muy evolucionado espiritualmente, también hay un tema y es que eso se termina, o sea, se termina reprimiendo un poco el proceso de crecimiento. Y yo soy fiel creyente de que hay 3 libertades externas que tenemos que lograr y la última es la que casi nadie se permite lograr y es la primera, la libertad económica, ¿cierto? La segunda, la libertad de tiempo, porque esas son de las dos esas yo creo que esas son las que más hablan todo el mundo, como que uno tiene que tener independencia económica y independencia pues de manejar tu propio tiempo. Pero hay una tercera y es independencia espacial, o sea, del lugar, que los lugares no te definan,
que no te defina la situación política, económica o social de un país, que si el país se fue a la mierda, ay, es que mi país se fue a la mierda, no, ese país se fue a la mierda, por más de que yo haya nacido ahí, no es mi país. Y es como que ese desidentificarse también es un trabajo gigantísimo con el ego, porque el solo hecho de yo realmente sentir que soy de una nacionalidad me impide ser del mundo, ¿cierto? Entonces, para mí también fue un proceso y de hecho cuando yo me fui la primera vez de Medellín para Bogotá, yo no tenía necesidad de irme. O sea, yo trabajo virtual y lo mismo que yo hacía en un lugar lo hacía en otro. Yo me fui porque yo dije, tengo que salir de acá, o sea, tengo que deshabituarme, desacomodarme, porque cuando uno está muy cómodo en lo conocido, pues ¿cómo se dice? Se cohíbe o no se permite vivir todo lo desconocido, que es el mundo. O sea, mi mundo versus el mundo, mi mundo lo conocido, el mundo lo desconocido. Y es como que yo siento que uno de mis mayores logros en la vida ha sido volverme amigo de lo desconocido y me siento muy cómodo en lo desconocido. De hecho, cuando estoy mucho tiempo en un lugar o en alguna situación, me empiezo a sentir cómodo estando tan cómodo. Incómodo, perdón, estando tan cómodo. Y eso también puede ir a un extremo que hay veces uno es muy inestable, ¿cierto? Que podría ser como la otra. Pero también entonces empezar a hacer las paces dentro de lo que realmente te conviene y te hace crecer y ahí pues establecerse por más periodos de tiempo, llámese pareja, llámese país, llámese trabajo, llámese lo que sea. Entonces, Medellín para mí precisamente fue ese lugar que me definía y que yo me permití conscientemente desdefinirme, desidentificarme de ese lugar, para ahora cuando lo visito es como visitar una parte de mí, pero no es visitar lo que soy, ¿sabes? Como que cada vez quiero saber que soy más de lo que creía que era. Me encanta. Me encanta esto. Y sin embargo, yo ahorita he pensado mucho, bueno, no sin embargo, además de esto, yo he pensado mucho que, o sea, esta seguridad, este lugar que nosotros decimos, a ver, yo, mi casa soy yo, ¿no? La emoción de lo que es una casa, el sentido de seguridad y de pertenencia y de sostén de alguna manera de lo que para muchos es una casa. Siento que es algo que viene muy, a veces, para muchos en la infancia, ¿sabes? Que hay una memoria psíquica, espiritual de perteneces a este mundo y eres bienvenido. Y entonces, cuando hay crisis en el futuro, o cuando hay cambios en el futuro, o cuando hay trauma mismo en el futuro, por lo menos el cuerpo y el alma o lo que sea conoció esa casa. ¿Cómo fue para ti, Medellín, crecer en tu familia y te dieron esa seguridad de saber lo que se siente una casa? Pues a ver, definitivamente somos seres gregarios, ¿cierto? Y a mí me encantó haber vivido lo que viví en Medellín. eh, desde el conocerme. Uno se conoce desde diferentes lugares, ¿cierto? Y a la larga estamos haciendo eso acá. Y me dio, y me dio, y me dio. Pero cuando ya no te da más, te comienza a quitar. ¿Ok? Así funciona con todo. Cuando las cosas ya te dan lo que te tienen que dar y tú permaneces como siendo adicto a algo que te da, pero ya no hay nada más que darte, pues te comienza a quitar porque te comienza a limitar. Entonces, bueno, y esto además no viene solo de la infancia, esto es un mecanismo eh, ancestral, primitivo, ¿cierto? Y es como uno siempre tiende a buscar lo conocido y a huir de lo desconocido desde la mente inconsciente. Por eso es que las personas, digamos que tú vivías en el pantano, ¿sí? O que vives en el pantano, te mantienes en el pantano, sabes defenderte en el pantano, conoces las alimañas, las criaturas, los cocodrilos, las serpientes, las arañas, los peces venenosos, etcétera. Y ya, pues, fuiste criado ahí
y es una gran experiencia, pero el problema es que adaptarnos ahí demasiado es como que un día sales a la pradera y te vas a sentir completamente indefenso, porque crees que la seguridad te la da tu hogar, pero la seguridad es algo que tú tienes que aprender a suministrarte, de lo contrario sigues siendo una víctima de tu entorno familiar, víctima de tu entorno social. Entonces es aprender a que, y esa es la transición de hacer la casa de afuera a la casa de adentro. O sea, hay que pasar de tener una casa afuera a tenerla adentro. Porque el problema es que cuando tú buscas seguridad y contención exclusivamente por lo que tienes afuera, pues tu seguridad y tu contención está completamente insegura y está completamente victimizada, ¿cierto? Porque yo voy a estar bien si mis papás están bien, pero tienes que estar bien aunque tus papás no estén bien. Yo voy a estar bien si mi ciudad está bien, pero tienes que estar bien aunque tu ciudad no esté bien. Yo voy a estar bien si mi pareja está bien. Tu bienestar no puede depender de tu pareja. Entonces siento que la transición de ese hogar externo al hogar externo es una transición de la victimización a la responsabilidad. Y aprender también, que es muy chido, y haber estado ahí es súper lindo porque también te permite un poco conocer esa parte tuya, que es uno cuando comienza a crecer, realmente comienza a abrazar ese pasado y es como que, wow, fue súper lindo haber estado ahí, fue súper constructivo, fue súper doloroso, pero fue lo que me impulsó como hoy a deslimitarme. Entonces, como que conocer los límites me ayudan a reconocer la posibilidad de ser ilimitado, ¿ok? Entonces, de que esa ciudad, esa familia, siempre van a representar un poco esos límites que me impulsaron a buscar cada vez ser más ilimitado. Y eso es lo que representa Medellín para mí. Y es muy hermoso, o sea, es como, wow. El problema es que cuando tú haces el proceso no de crecimiento, sino de rechazo, porque también todo es depende desde donde lo haces. Si lo haces desde la aceptación, te ayuda a crecer. Si lo haces desde el rechazo, te termina destruyendo. Entonces, si yo también me voy de Medellín y desde esta casa acá, es esta persona que yo fui, dependiente emocional, manipulado por mis padres, en una ciudad que es casi un pueblo, pues definitivamente te vas a ir a chocar contra el mundo y la lección no la aprendiste y la vas a terminar aprendiendo de otra forma. Pero si yo, o sea, yo veo la persona que yo soy y yo tuve muchos temas, tuve temas de adicciones con drogas, tuve temas de mucha dependencia emocional con mi familia, la muerte de mi mamá, el colegio, estos temas de establishment, ¿cierto? Dentro de este núcleo y este círculo en el que me movía, pues ahora lo miro con mucho amor y entiendo que esos límites que eran impuestos fue lo que me impulsó a mí a liberarme de todos ellos y que no iba a venir nadie a liberarme. O sea, eso estaba impuesto, pero también entendí que yo inconscientemente había permitido que me los impusieran. Ahora yo ya desde otra conciencia puedo reevaluar, cambiar la percepción de eso y decir, ok, lo acepté, lo transformo y observo mis límites, qué me limita, las emociones y las creencias que me limitan, y pues le doy la vuelta y me vuelvo dueño de mis límites y comienzo a, siempre que me llega una, ¿cómo se dice? Una frontera, ¿cierto? Saco el dedo. Sí. Y déjame preguntar eso, me encanta cómo lo pones. Eh, ¿Cuál fue para ti el punto de inflexión en tu vida de hacer esta transición? O sea, ¿qué dirías? "Ah, ese momento fue el que empecé a desvictimizarme y a responsabilizarme y a cambiar toda la narrativa de lo que creías que era la realidad"? Mira, sabes que esa pregunta me la hacen tanto, me parece tan difícil. Pues porque es como que definir un momento, y sabes, creo que fueron un cúmulo de momentos, de momentos. Y cada momento me habló de diferentes aspectos, ¿cierto? No, me queda Me muy gusta tu difícil como respuesta. limitarlo a un momento, pues tuve unos momentos súper difíciles como fue la muerte de mi mamá, que me acerca a ver la muerte a los ojos y decir, pues pucha, ¿qué onda con esto? Tú la ¿Cierto? desconectaste, ¿correcto? Exacto, yo desconecté a mi mamá. También sentirme muy confundido porque en su momento mi mamá, antes, yo fui un pelado súper problema, ¿sí o qué? Un pelado en Colombia es como un niño, un joven, ¿cierto? Yo fui una persona muy problema en mi juventud
Y pues yo me acuerdo que mi mamá en su leche de muerte, probablemente 15 días antes de morirse, me dijo, a mí me dio cáncer por su culpa. Entonces, como que todo esto también son momentos donde yo digo, a ver, mi culpa, pero si es mi proceso, tú te lo quisiste echar encima de mí. Yo no entendía muchas cosas, pero yo sabía que eso no era mi culpa. Si eso fue su responsabilidad, tampoco su culpa, porque hizo lo mejor que podía. Pero uno cada vez entiende más de qué estaba pasando. Por ejemplo, también haber sido un adicto a las drogas también me permitió a mí como, a ver, entender qué está pasando aquí, quién está dominando a quién, y como que me permite hacer unas transformaciones. En el colegio yo fui muy víctima de bullying, o sea, me hicieron mucho bullying y me pasé de colegio y me volví como el chico más popular de ese colegio y le hice bullying tanto a una persona que lo saqué del colegio. Y en ese momento también fue un momento donde yo abrí los ojos y yo, marica, me estoy convirtiendo en todo lo que odio. Me puse a llorar, pasé mis procesos, pero todo esto son temas también con mi sexualidad, también como que llegar un momento y como que no entender nada, ver que todo lo que yo soy no está permitido dentro, dentro de mi, ¿cómo se dice? Dentro de mi comunidad o lo que sea. Es como que todos esos momentos, ese cúmulo de momentos me fue como que diciendo, esto me está quedando chiquito, o yo me muevo de acá o me muero acá. Me gusta mucho cómo lo pones, de que no hay un punto de inflexión en tu vida, porque el tiempo no es lineal en ese sentido, ¿no? Y como que de alguna manera siempre ya somos lo que decimos que nos convertimos después, o sea, siempre ya fuimos parte de eso, nada más que no le habíamos puesto tanta atención. Por eso el punto de inflexión, sí es un punto de inflexión, pero más hacia desarrollar ese potencial de ser una persona responsable y no víctima, lo que hizo cambiar la dirección de tu vida, pero no porque nunca hayas tenido un grado de responsabilidad o un grado de autoconciencia. O sea, lo que quiero mostrar aquí es mismo cuando dices voy a salir del closet o me voy a convertir a otro género o voy a cambiar de carrera. A veces pensamos que hay un antes y un después y la persona de antes era un otro y la persona de ahorita es el verdadero, ¿no? Y no, realmente hay una continuidad, simplemente es donde estamos poniendo mayor atención de las cosas que somos. Y esto nos lleva a lo que hablamos de la sombra al principio, o sea, abrazar todo lo que somos, ¿no? Todo es todo el tiempo. Déjame preguntarte algo, este podcast lo escuchan mucho profesionales de la salud y me interesa Ok. mucho esta idea o sea, ¿qué piensas tú de la medicina? O sea, creciste en un hogar donde creo que tu papá era un médico bastante importante en la ciudad, estudiaste 8 semestres de medicina y tomaste una decisión radical de salirte de la carrera de medicina y, sin embargo, a profundizar en temas de salud y de bienestar, ¿no? Que es a lo que de alguna Ok. manera te dedicas. ¿Qué, qué fue para ti crecer en ese hogar con tu papá? ¿Y qué representa para ti esa medicina alopática que estudiaste y qué has empezado a definir más que quieres para ti? Bueno, empecemos por cómo fue crecer en ese ambiente y pues una maravilla. La verdad es wow, desde cuando uno está dentro de esos paradigmas, tener un papá médico, pues es todo lo que está bien, pues porque, o sea, todo lo que te pasa, digamos, por fuera de la salud convencional, pues tu papá va a tener la pastilla o la respuesta para todo, ¿cierto? Entonces, desde ahí me encantó, a mí me encantó, o sea, ser hijo de mi papá fue wow, y además, pues, no sé, yo no quería algo que no estuviera, pues, que no era el área de tu papá, igual, pues, todos sus amigos, sus colegas, pues, te iban a atender en todas partes, es consulta prioritaria, nunca se hace fila, siempre te reciben los mejores especialistas, entonces, ¿cómo me voy a quejar de eso? O sea, fue wow, crecer ahí, divino. Eh, y bueno, entonces pues, y yo a mi papá siempre lo he admirado mucho, ya no lo admiro, lo miro, pero no lo sobremiro. Admirar, ¿cierto? Lo miro, pero no lo miro por más de lo que es y de lo que yo puedo ver, porque tampoco hay muchas cosas que no puedo ver. Entonces, al yo admirar tanto a mi papá en ese momento, pues siento que, o sea, era mi superhéroe y yo también quería ser un superhéroe. ¿Quién no quiere ser un superhéroe? ¿Cierto? Entonces, yo creo que hasta los supervillanos sienten que son superhéroes. Entonces, cuando yo
yo empiezo a admirar tanto a mi papá, pues yo quiero, obviamente tú tiendes a imitar las personas que admiras, y en este caso mi papá, súper médico, entonces pues bueno, vamos a ser médico, y además que es dentro de mis creencias, es como la forma de ayudar a las personas. Entonces cuando yo ya empiezo como a encaminarme en todo esto, pues ya una cosa es uno idealizar la realidad y otra cosa es vivir la realidad. Y cuando yo comienzo a vivir esta realidad, me empiezo a chocar como con este mundo que es lleno de paradigmas. Y otra vez empieza como, lo primero que empecé a entender era como que, a ver, esta no es la profesión que ayuda a las personas. No hay ninguna profesión que no esté enfocada en ayudar a las personas, primero que todo. Entonces ahí cuando, ay, es que yo soy médico porque es que a mí me gusta ayudar a las personas, pues estás desacreditando el resto de las carreras, ¿cierto? El contador ayuda a las personas, el arquitecto ayuda a las personas, el artista ayuda a las personas, el músico ayuda a las personas, el de marketing ayuda a las personas. Todas las áreas es simplemente la ayudas en diferentes áreas, ¿cierto? Entonces, empezando por ahí, la medicina no es la profesión que ayuda a las personas. Eso hay que quitarlo de la mente. Luego, cuando empiezo en esta carrera, pues bueno, además que la carrera de medicina me encuentro que es lo más tóxico. Es como si tú juntaras a todas tus novias, novios tóxicos que podrías tener en la vida, los vas a juntar en una sola carrera. Y yo, eso me chocó mucho porque pues se supone que aquí estamos es para ayudarnos, pero la realidad, y esto me le paro en la raya que no es solamente en mi universidad, sino en todas las universidades de medicina, es un mierdero y es un montón de gente compitiendo contra sus hermanos, ¿cierto? Yo me acuerdo que uno terminaba un examen, ¿cuánto sacaste? ¿Cuánto sacaste? ¿Cuánto sacaste? Y a mí eso me aterraba, porque es un tema de comparación, comparación, a ver quién es mejor que quién va a responder, quién va a quedar como un culo delante del profesor. Y entonces cada vez que a mí me respondían, ¿cuánto sacaste? Yo siempre les hice esta pregunta, ¿para qué quieres saber? ¿Quieres, o sea, te preocupas por mí o te quieres comparar? Porque si te quieres comparar, vete para la puta mierda. Así, a mis amigos. Y así me querían. Y los que no, pues me odiaron porque se las cantabas cuánto sacaste. Y yo, dime por qué te importa cuánto saqué. ¿Te preocupas por mí o te quieres comparar? Entonces, pues empezando como que ese ambiente es súper tóxico, es súper tóxico. Lo otro es, físicamente yo tenía que ser algo, ¿cierto? Que yo no era. Estaba en mi adolescencia o mi adultez temprana, donde yo ya salgo del colegio, puedo explorar nuevas posibilidades. Y no, aquí te tienes que poner el pelo de una forma, o sea, esta historia es larga. Y entonces, pues yo empezaba como que, yo en ese momento tenía una banda de rock. Yo compongo canciones, toco guitarra, toco piano, canto, y tenía una banda de rock. Y entonces yo me acuerdo que una vez llegué yo, pues, tenía show en la noche en el Hard Rock Café, y llegué yo rapado en la mitad de la cabeza, tengo una foto de eso, y, y me sacaron. En realidad yo siempre fui de los mejores promedios de la universidad. Y entonces yo decía, pero ustedes, ¿qué me están evaluando a mí? Nada, después ya, o sea, listo. Después estaba con el pelo normal y me teñí de rubio. Y también me hicieron, me dice como la encargada, que ni siquiera era médica, me dice, tienes que ponerte el pelo de tu color. Y yo, ¿pero por qué? Es que porque como tienes la barba de otro color, se nota que no es tu color. Y yo, bueno, entonces me voy a teñir la barba de mono, de rubio, para que parezca de mi color. Y lo más hijo de puta es que yo le dije, pero vení, ¿vos no te das cuenta que vos estás teñida? ¿Sí me entendés? Vos no te das cuenta que estás teñida, que me estás exigiendo a mí. Bueno, al fin y al cabo, armé un mierdero en esa universidad, les escribí una carta y yo decía, a ver, esto no tiene sentido por ningún lado, lo que estamos viendo acá es una contradicción tras otra, somos una escuela de medicina, evaluamos conocimientos, no aspectos, pero se están evaluando los aspectos y no solo eso, sino poniendo por encima los aspectos a la salud, ¿cierto? Entonces yo decía, a ver, los tacones están permitidos para las mujeres, vamos a entrar a medicina, ¿cierto? En medicina eso genera alux valgus, que vulgarmente se conoce como juanete, no sé cómo le dicen en México, ¿cierto? Y eso, o sea, es decir, va en contra de la salud, ¿cierto? Pero está permitido en una academia de medicina, explíquenme. Segundo,
el pelo, no evalúan los tatuajes, no evalúan. Y yo decía, la persona que nos está poniendo este reglamento ni siquiera estudia medicina. Yo escribí una carta, y eso lo tengo en una carta. Y nos está diciendo cómo tenemos que estar. Y yo escribí, ella, ella nos está poniendo esos parámetros por lo que sabe de medicina, que evidentemente no sabe, o porque mientras espera en su salón de bellezas, con las revistas, genera unos parámetros según protagonistas de novela o La Casa de los Famosos, o realmente por lo que sabe. Entonces a mí que me expliquen. Y pegué esa carta por toda la universidad y eso se armó un mierdero. Me llamó el decano, me llamó todo el mundo y el decano me amaba, aún así me amaba, todavía me quiere mucho. Y me dijo, Manuel, tenés toda la hijo de puta razón, pero así son las cosas. Ah, no, pero es que a mí no me, no, o sea, a mí no me pueden decir es que o sea, de una me sacan. Bueno, encima de esto, del aspecto que nada que ver, también un tema donde, como en primero o segundo semestre, empezamos en introducción a la medicina, una materia, y nos enseñaron historia de la medicina, entonces como que, ok, antes veíamos pacientes, yo me acuerdo de esta frase así tal cual, antes veíamos pacientes, luego comenzamos a ver clientes, ahora vemos potenciales demandantes. Y yo, ¿what? Entonces, ahora la medicina es una medicina a la defensiva. Es decir, si tú no escribes esto, te quitan la licencia y pierdes todos los años de estudio. Si tú no escribes esto, te demandan. Si tú no haces esto, te demandan. Si tú no haces esto. Y obviamente por eso es que la gente ahora se da cuenta que los médicos ven más lo que escriben en la historia clínica que al paciente, porque la medicina que están enseñando actualmente se llama medicina a la defensiva. Es decir, tu paciente es tu enemigo, siempre es un potencial enemigo, no un potencial amigo. Es un potencial enemigo del que te tienes que defender. Y encima de eso también empiezo en rotaciones a ver cómo estas situaciones, y me tocaba, obviamente cuando uno es estudiante, le toca rotar en muchos hospitales donde es muy bajo el nivel socioeconómico y ya me tocó varias cosas que llegaba un paciente súper enfermo, sin plata. Me acuerdo de una vez que llegó una mamá con un hijo sin plata, no tenía dinero para coger el bus y cambiarse, y cambiarse de hospital. Y, yo quería que la atendieran, obviamente, y yo decía, pero es que la tenemos que atender, tiene un hijo, está enferma, no tiene dinero para el camión, para el otro lugar, y la respuesta del médico fue, usted le va a pagar la consulta. Entonces, todo mal con el sistema, además, y encima también recuerdo ver como tanta gente con tantas enfermedades o condiciones, ¿cierto? Y yo decía, no, pero como con una mente que sí es muy linda, pero con muchas confusiones, mucho dolor, mucha tristeza, mucha ansiedad, mucho estrés. Y yo decía, ¿para qué curar el cuerpo si las almas están tan enfermas? Y yo en ese momento no sabía nada de biocodificación, no sabía nada de que realmente todo, desde el paradigma de la biocodificación, todo lo que te sucede en tus emociones se refleja en tu cuerpo. En ese momento yo no sabía nada de eso, pero intuitivamente yo dije, ¿para qué sanar cuerpos si las almas están tan enfermas? Y yo creo que yo prefiero, no sé, un cuerpo con limitaciones, pero con un alma ilimitada. Entonces, nada, toda esa suma de todas esas situaciones, así resumiéndotelo, me llevaron a renunciar y no renuncié directo a lo que estoy haciendo hoy. La vida me volvió a poner acá, pero, pero yo me metí a filosofía, me metí a ingeniería de diseño de producto, me metí a música, me metí a filosofía, estudié muchas cosas, no completé ninguna no completé ninguna desde los requisitos de la educación formal, pero yo soy un nerd, a mí me encanta estudiar y bueno, pues sí, la vida me terminó poniendo en este camino de realmente entendí que, wow, yo siento que todo el mundo debería estudiar medicina, por lo menos los primeros 4 semestres. Yo creo que eso debería ser, eso es conocimiento general, o sea, eso debería ser obligatorio en todos los colegios. Es más importante conocer cuál es tu cuerpo, cómo funciona una célula,
qué es el ciclo de Krebs, cómo se reaccionan las diferentes sustancias, qué son los neurotransmisores, el sistema nervioso simpático, parasimpático, o sea, todo. Eso es con lo que tú tienes que lidiar el 100% de tus días. Pero eso sí, te enseñan cuál es la capital de Francia. Eso no te va a servir para nada en la vida, más que de pronto para resolver un crucigrama, ¿sabes? Pero definitivamente siento que esto debería ser conocimiento 100% general y todo el mundo debería tener acceso a él. Wow, wow, hermano. Me gusta que lo digas de esta manera tan directa. Hay una seguridad en ti que a veces se puede como confundir como con arrogancia, como con yo sé más, ¿no? Que definitivamente no, yo no lo siento así, pero conozco muchos profesionales de la salud que se quedaron con la idea de así son las cosas, ese es el costo de ser médicos, así es el mundo, y entonces cualquier crítica al sistema o cualquier mención de las heridas, las codependencias, los traumas con los que viven, como ya están normalizados, pues culpan o le llaman arrogante al que simplemente muestra esa verdad, ¿no? Entonces, Mira, y es que a la larga siento que no es como esa verdad, sino es como esa historia que yo viví. Y si algo quiero dejar yo claro es que de las personas que yo más admiro actualmente, no las que más, pero de las que más admiro sí son los médicos. Y espero que, o sea, y los médicos que son muy, muy humanos en su profesión. Porque de hecho yo fui alguien que me salí y que huí, porque en ese momento no te voy a decir, ay, sané y por lo tanto me fui. No, yo huí de eso. Y siento que es súper valioso que haya tanta gente que no huya y que entre a ese sistema, que es un sistema muy fuerte, y que lo den todo, y que pongan su corazón y que atiendan realmente personas y no potenciales demandantes, y que además de eso dentro del sistema, estando ahí, rompan esos hijueputas paradigmas, que a la larga no es rechazar los antiguos, sino integrarlo con lo que ahora ya está un poco más en tendencia, pero no es nada nuevo, pero como que integrar la pastilla con el para qué creaste esto y qué tienes que aprender para que mientras te tomes la pastilla no tengas que depender de ella, pero no se trata de negar lo que conocemos, se trata de conocer un poco más y entender que no es palabra de Dios la ciencia, porque precisamente lo que nos dice hoy la ciencia, mañana está reevaluado, sale otro estudio y lo cambia. Las enfermedades no las cura la ciencia. De hecho, por cada enfermedad que medican, se despiertan otras cinco por los efectos adversos de los medicamentos. La medicina no es una medicina para curar. La medicina actual es una medicina para prolongar un estado de no introspección, ¿cierto? Porque si tú te tomas la pastilla para el dolor de cabeza, pero no resuelves qué te llevó a tener este dolor de cabeza, pues no vas a trabajar porque hay otra cosa externa que te está inhibiendo eso que te viene a enseñar. Y con esto no estoy diciendo que no tomen pastillas, pero por supuesto, si te duele algo, ve, yo soy de esa filosofía. Si te duele algo, ve y tómate el acetaminofén. Maravilloso, hazlo. Pero no dejes tu trabajo de lado y busca para qué creaste esto y cómo se empieza a abarcar, porque no le diría atacar, sino abarcar la situación corporal que estás transitando de diferentes formas, desde lo físico, desde lo mental, desde lo emocional y desde lo espiritual. Entonces, como que siento que en realidad admiro mucho a las personas que están dentro del sistema, incluso sin salirse de los paradigmas, wow. Y sí hay una gente muy hueputa, pero hay gente que tiene un corazón y un alma increíble. Pero si hay alguien que yo admire más que los médicos son las enfermeras. Eso lo quiero dejar claro. me emociona mucho escucharte, hermano. Y háblame de las enfermeras, porque yo digo lo mismo que tú. Y creo que eso, o sea, en la cultura la enfermera siempre ha pasado a un segundo plano. Y yo creo que son literalmente esos superhéroes que sostienen todo. Pues mira, los médicos siento que es algo que, tal y como los conocemos,
De pronto se van a demorar un poco más los cirujanos, pero pues los médicos tal y conocemos ya van a desaparecer, ya con la inteligencia artificial. ¿Usted qué le dice a un médico? Le cuenta sus problemas y él empieza a enlazar un montón de cosas que sabe, decía, estos son los síntomas que yo leí en Anatomía de Grey, en la fisiología de yo no sé qué, esto debe ser tal enfermedad. Eso ya lo puede hacer una inteligencia artificial. El médico está mandado a recoger también desde... Y es más, el médico es demasiado inútil, solamente sabe, y muchas veces solo sabe medicina. Entonces, eh, ¿qué hace? Ya, el médico, un médico de larga data común, no estoy diciendo que todos, pero como en la normalidad, no sabía hacer nada más que diagnosticar y mandar exámenes, ¿cierto? Y eso ya no se, ya un poco no se va a necesitar. En cambio que la enfermera, ya el médico, muchos médicos ya no saben poner una inyección, no saben sacar sangre, no saben hacer un mil cosas. ¿Qué es lo que hacen las enfermeras? Que es realmente el contacto con los pacientes, ¿cierto? Hay unas enfermeras, es una vocación muy importante, porque si una enfermera está haciendo eso por dinero, y las conozco, son unas catrijueputas, ¿cierto? Y es lo peor que le puede pasar a una persona enferma, es una mala enfermera. Es lo peor. Porque pues son los que te chuzan, son los que tienen contacto, son los con los que te limpian el culo, o sea, literal. Entonces, pues, por ejemplo, a mí me conmueve mucho y como que solo recordarme me da un poco incluso de lagrimeo y es, me acuerdo mucho de una enfermera que atendía a mi mamá. Para mí fue un ángel y puta, y era la que le limpiaba el culo a mi mamá cuando se cagaba, era la que siempre estaba atenta, era la que le ponía con mucho cuidado las inyecciones porque ya no tenía venas y pues podía, o sea, eso era muy difícil, pero era un amor. Y yo me acuerdo que esa mujer, wow, o sea, es como que literal, una buena enfermera es un ángel. Es lo más hermoso que puede pasar. Y también me acuerdo que alguna vez llegó una vieja, una enfermera que no era tan chévere y la empezó a tratar como si fuera un objeto y yo me le paré al frente y yo te dije, no tocas a mi mamá y te vas de este cuarto. Ah, es que no me importa quién sos vos, si sos la jefe, si te vas de este cuarto, mi mamá no la vas a tocar vos y mándame otra persona y no dejo que toques a mi mamá. ¿Cierto? Entonces son muchas polaridades, pero, o sea, las enfermeras, una buena enfermera realmente de vocación, no de graduación, que son dos cosas muy distintas. Una buena enfermera es el ser humano más especial que puede existir en el planeta. Mm. Me encanta conocerte así, hermano, y atesoro mucho porque también tienes mucha claridad y mucha elocuencia, pero también tienes mucha, este, valentía, ¿no? De decir las cosas de una manera muy... Tú sabes que en México a veces somos más políticamente correctos, más rebuscados. No sé si eso es un tema colombiano y no tan mexicano, pero creo que el cambio de paradigma de cualquier lugar, de cualquier tema, amerita ese sostenimiento de las ambivalencias de todas las cosas, de nombrar las cosas por su nombre y de no caer en estas blancos y negros. Y yo creo que tú eh, te sientes relativamente cómodo en el gris. ¿Cómo estás ahora definiendo tu camino de quién eres, ¿no? Al grado de lo que puedas decir y nombrar, y también al grado de decir que uno no sabe lo que es y no quiere tampoco escoger lo que es, porque entonces estamos otra vez poniéndonos en una máscara o en una capa pues sí, nos limita, ¿no? Precisamente. Eso tal cual lo dice el Tao, ¿cierto? Y es todo lo que se nombra, se separa. Y todo lo que se define, se limita. Entonces, definitivamente no me definiría de esa forma. Yo creo que yo soy un cúmulo de todos los potenciales que he logrado y todos los que me faltan por alcanzar. Me gusta. Me gusta. Y quiero también aprender un poquito de ti, de los temas de los retiros. Tú llevas organizando retiros mucho tiempo. El otro día me platicabas de un retiro que hiciste, no me acuerdo dónde, y que durmieron juntas la niña más fresa de Bogotá y la que tiene una productora porno, ¿no? Sí, Para mí eso es el futuro de la civilización, si es que hay un futuro de la civilización. sí Eh, lo hay. Platícame un poquito de tu experiencia curando espacios de contención como lo que pueden llegar a ser los retiros.
Mira, la verdad, siento que todo lo que logramos en la vida es un reflejo de lo que somos, ¿cierto? Y yo siento que dentro de mi proceso lo que yo más me he dedicado es aceptarme a mí mismo. Y, y es como que yo aprendí a abrazar esa parte tan socialmente aceptada como esa parte tan poco socialmente aceptada y por eso mis redes sociales, digamos, hablan de esos temas así, o sea, tanto, no sé, del sexo, del deseo, de lo que aparentemente es muy espiritual y lo que aparentemente no. Entonces siento que es una autenticidad y siento que entonces tú comienzas a traer eso a tu vida y porque la gente se comienza a identificar, o sea, conmigo se puede identificar alguien supremamente fresa y se puede identificar alguien supremamente porno, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto? Tengo muchísimos amigos de club, ¿cierto? De club así súper fresa. Y tengo muchos amigos que son webcamers y tengo amigos que son prostitutos, prostitutas, y las amo y los amo y a los del club también. Y de hecho me costó más amar a los del club, ¿cierto? Porque me estaban hablando de una parte mía que yo era y no había aceptado. Entonces cuando yo ya comienzo también a aceptar esa parte fresa dentro de mí, pues comienzo a hacer las paces ahora sí con los fresas, porque también estaba en negación con ellos y prefería como ya el otro extremo. Es como que cuando empiezas a aceptar un poco todo lo que fuiste, lo que serás, lo que eres, estás abierto, hablas desde esa autenticidad y no hablas desde un lugar de quiero mantener ciertas apariencias, sino que definitivamente la honestidad contigo mismo y con los demás funciona como un filtro. El que resuene se quede y el que no resuene se va. Entonces, muchas personas de esos diferentes mundos, por llamarlo de alguna forma, pero sigue siendo el mismo hijo de puta mundo, resuenan. Y lo que me importa es el lugar en el que está su alma y no en el que está su cuerpo. Y ahí llega, y es divino, porque es todos por iguales, y es como en los retiros pasa algo muy mágico, es que esas personas normalmente en su vida cotidiana no conectarían, porque en nuestra vida cotidiana siempre mantenemos unas máscaras para mantener ese estatus que tú crees que eres, ¿cierto? Pero en los retiros pasa algo muy mágico y es que desde entrada, cuando hablamos de nuestros problemas, de por qué estamos acá, pues nos quitamos las máscaras, nos ponemos vulnerables y nos damos cuenta que los mismos problemas que tiene el fresa los tiene el webcamer, ¿cierto? Es exactamente, tienen los mismos problemas, los mismos conflictos y las decisiones simplemente los han llevado a lugares diferentes en su cuerpo, pero en su alma y en su autenticidad todos somos exactamente lo mismo. Entonces sí, aparentemente se encontraron dos personas muy diferentes en mi retiro, pero en realidad, más allá de la ilusión, se encontraron dos almas idénticas. Eso es profundo porque eso es justamente lo que sana, ¿no? Lo que encontramos de nosotros en los demás. Y nada más por encontrarlo es ya un proceso de Reconocerlo. sanación. Ujú. Oye, y platícame de las redes sociales. ¿Cómo es tu relación con las redes sociales? Y a mí como todo en la vida tiene todos los matices, ¿no? Pero ¿cómo tú narras ese mundo y te lo narras a ti? A mí me encanta, me fascina, amo las redes sociales, ¿cierto? El problema es que la gente siempre quiere culpar que su pedo es un problema de que hay un Instagram. O sea, puta, hay licoreras. Tú eliges si tomar cerveza o volverte un alcohólico. Hay ollas donde venden drogas. Tú eliges si no comprar o comprar de vez en cuando un marihuano. Hay todo, están todas las posibilidades. Oh, Dios, las redes sociales es todo lo más chimba. ¿Por qué? Porque existen, ¿cierto? Tener acceso a ellas es espectacular. Pero que usted no se sepa controlar, y no lo digo por vos, sino por cualquiera, que usted no se sepa controlar, no es un tema de las redes, es un tema suyo.
Entonces, pues que quiten las redes no va a hacer el mundo un lugar mejor si usted sigue siendo una basura de persona, ¿cierto? Y ahí encuentras todo. Si tú eres una basura, vas a encontrar basura. Si eres una persona que quiere conocimiento, vas a encontrar conocimiento. Si quieres reírte, te vas a reír. Si quieres distracción, vas a distraerte. Si quieres reforzar tu baja autoestima, lo vas a hacer. Entonces, como que es maravilloso, es perfecto y amo a otro nivel las redes sociales. Pues las amo, me encantan, me fascinan. Y precisamente ese fue el gran problema cuando yo empecé en redes. Entraron y yo dije, bueno, vamos a darle a esto. Y yo maravilloso, y yo era súper yogi en ese momento, pero yo dije, bueno, si llegó esto es por algo. Mientras que todos los yogis se dedicaron a decir, oh, eso nos está desconectando, que deberíamos seguir abrazando árboles en vez de meternos a Instagram. Y pues yo me metí a Instagram. Ahora tengo muchísimos seguidores, puedo hacer mi vida de esto. Y ahora todos esos que criticaban porque eso era algo superficial, ay, me reposteas por favor. ¿Por qué? Porque ya sí se durmieron y se demoraron tanto en juzgar que ya se demoraron demasiado en aceptar y no se demoraron ni un segundo en juzgar, pues, y si sucede, conviene. Y si te resistes, baila. Me encanta. ¿Cómo sería? Yo tengo tres niñas chiquitas. Ujú. Ahí me preocupa un poquito ese tema de las redes sociales porque este discernimiento que tú tienes no es obvio, obviamente no lo tiene la mayoría de la gente, yo coincido con él, pero también como tú sabes, el mundo te atrapa, el paradigma te atrapa, las creencias te atrapan, el así son las cosas te Sí. atrapa, y como eso está tan normalizado, me preocupa que no lo veamos como una licorera potencial y lo veamos como una realidad que esa es donde estamos habitando la humanidad, ¿no? Eh, Ujú. También nuestra generación vivió la transición de alguna manera y ahora veo las nuevas generaciones literalmente con un pie en cada mundo. Y no que estén separados, es el mismo, me queda claro, pero te puede absorber mucho también. ¿Cómo lo piensas para los niños este tema? Bueno, lo primero, y me encanta, te acuerdas mucho cuando yo hablo de sexo en las redes. ¿Y cómo le explicarías esto a un niño? O sea, como que no se lo, o sea, nadie puede explicar lo que no entiende. Empecemos por ahí, ¿sí o qué? Entonces, si un adulto quiere explicarle, o sea, al niño cómo funciona eso, pues lo primero lo tiene que entender y recordar que los niños no aprenden por lo que les decimos, sino por lo que ven. Entonces, de nada sirve que usted le diga a su hijo, la vida, desconéctate, y es que hay más que esto, si usted todo el día está pegado ahí, pues porque ellos aprenden de lo que ven, no de lo que les decimos. Entonces, realmente, si alguien quiere enseñarle algo a los hijos, primero lo tiene que aprender, ¿cierto? Eh, lo segundo es que eso es como, sí, o sea, justamente el tema de la sexualidad se me viene mucho y es que la gente me pregunta mucho, bueno, ¿cómo le enseño a mis hijos a tener una sexualidad consciente? Usted no le puede enseñar a sus hijos a tener una sexualidad consciente. Usted tiene que vivir una sexualidad consciente. Si no, nada. O sea, usted, ay, sí, le va a recitar libros. Obvio, no, eso no sirve para nada. Usted tiene que hacer el esfuerzo de liberarse de paradigmas, vivir una sexualidad sin culpa. Asimismo, usted tiene que hacerlo con las redes sociales. Usted tiene que hacer las paces con este mundo. Usted tiene que hacer las paces con que eso existe. Usted tiene que hacer las paces con que está perfecto, con que usted es el que tiene una moderación y lo muestra a través del ejemplo, no a través de reglas. Y también entender que ese cuentico tan cacorro de todo tiempo pasado fue mejor, me lo meto por el culo, ¿cierto? Porque es que yo eso me escucho a mis tías, no, es que esos muchachos de ahora ya no salen de la pantalla, nosotros que antes jugábamos y nos columpiábamos, pues ya el mundo supo hacer eso, ahora está aprendiendo a hacer otra cosa, porque es esa necesidad de que todo el mundo debería hacer como uno cree que es la mejor forma, también a ver a dónde nos va a llevar esta mierda, y eso es un tema de control y entender que sí, tus hijos no van a hacer lo que tú quieres. Asimismo, como cuando tu hijo sale del closet y eso no era lo que tú querías, así como cuando tu hijo renuncia a una carrera y eso no era lo que tú querías, asimismo cuando tu hijo se mete a la tablet y eso no era lo que tú querías. Así funciona esta vaina. Es muchas cosas, hay cosas que no entendemos el para qué, pero definitivamente están sucediendo en el mundo. Lo que le podemos enseñar a nuestros hijos son los límites, las moderaciones, pero no las restricciones, ¿cierto? Y es como que es lo único. Ay, que es que no sé esto para dónde nos va a llevar, bebé, pero es que uno no sabe para dónde nos va a llevar el próximo paso, si nos vamos a caer o si vamos a avanzar. La vida es una incertidumbre y no se puede querer saber
qué es lo que sigue para nuestros hijos, porque ellos van a visitar lugares que nosotros ni en los más profundos sueños podremos visitar. Wow, wow. Pues llegando hacia mi última pregunta, que también bien podría ser la primera y también está relacionada con todas, es ahorita, y bueno, siempre en la humanidad y sin idealizar el pasado, me encanta eso que dices y que me lo meto por el culo. Este, en este mundo, vamos a llamarle de mayor, no sé si de mayor conciencia, pero sí se está hablando mucho de calentamiento global, de enfermedades crónicas, de desigualdad social, de violencia, de basura, de plásticos, etcétera, etcétera. Em, o sea, ¿quién es Manuel? ¿Quién es Manuel en ese mundo de, como bien dices, de incertidumbre, pero que también tenemos esta mucha conciencia de lo que estamos haciendo, como que nos estamos autodestruyendo como especie? Y no con no lo digo desde el sentido fatalista y levantemos las armas o meditemos hacia la conciencia, sino cómo tú te relacionas con estas narrativas y realidades que, pues sí, nos cohabitan 24 horas al día. Bueno, en realidad para mí lo que está pasando es una liberación de información. Eso es lo único que está pasando, ¿cierto? Y cada quien elige, consciente o inconscientemente, pero cada quien elige. Información. ¿De dónde viene la palabra informar? Dar forma, formar información, generar formación, lo que forma, lo que me forma mi realidad. Entonces, antes había una restricción en la información y ahora hay una liberación de información absurda. Todo lo que tú quieras encontrar, lo vas a encontrar en información. Todo, todo, todo. Eh, realidades, irrealidades, ilusiones, desilusiones. Todo lo que tú quieras encontrar, lo vas a encontrar. Y es que acordémonos que todo es información. De hecho, los libros, lo voy a explicar con los libros, pero aplica para hasta un post. Son virus. ¿Qué es un virus? Es una cadena de información, ¿cierto? Que trasciende el tiempo y el espacio. ¿Qué es un libro? Es una cadena de información que trasciende el tiempo y el espacio para perpetuar esa información y multiplicarse, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona un virus? Funciona un libro. Entonces, no sé, marxismos, se multiplica una idea que trasciende el tiempo y el espacio en muchísimas personas. Manu, pero entonces, ¿tú qué piensas? Imaginemos que estamos en el pasado. ¿Tú qué piensas de que todo el mundo esté teniendo acceso al marxismo, ¿cierto? O al fatalismo, o a cualquierismo, o al estoicismo, ¿cierto? Bueno, ahí está. Ay, no, pero es que ¿ahora qué? Ahora tú eliges, como siempre has elegido. Simplemente hay más acceso. Por lo tanto, hay que tener más discernimiento y más conciencia. ¿Cuál es la información que me, que me conviene? Pues la que te haga sentir bien. ¿Cuál es la realidad? No, ninguna. Tú la creas. Entonces, eh, hay todo un montón. Yo elijo no ver noticias, ¿cierto? Ah, si tú eliges ver noticias, adelante, eso tendrá unas repercusiones. No elegir verlas también tendrá unas repercusiones. Yo elijo pensar todo el día en el calentamiento global o pensar todo el día en cómo voy a ser una mejor persona, ¿cierto? Y ahora precisamente está ese pensamiento porque hay tanto acceso a la información de que estamos peor que nunca. Pero no es que estemos peor que nunca, estamos más informados que nunca, ¿cierto? Entonces antes se morían 800.000 niños en una playa, ¿cierto? Y ahora se muere un niño en una playa, alguien le tomó una foto, se vuelve viral, estamos peor que nunca. Simplemente estás más informado que nunca. Y de hecho, estamos mejor que nunca, porque ya las personas, gracias a otra vez a los paradigmas de la medicina y un montón de cosas que otra vez no es para pelear, porque nos han aportado mucho, incluso las guerras, vivimos más años que nunca, ¿cierto? De una mejor manera. Sí, ay, pero es que la comida chatarra, sí, pero también está la opción de no comer comida chatarra. La vida es una despensa de opciones. La vida es una despensa de informaciones. Ahí está.
y es aprender a elegir. Y si creemos en el destino, ni siquiera es aprender a elegir, sino aprender para qué elegimos lo que elegimos. A mí me gusta mucho tu manera de pensar. Me dejas pensando de muchas maneras y tu manera de pensar, de actuar, de hablar, de sentir, de ser, desde lo que puedo percibir, desde mi propia humilde experiencia, de mis propios lentes. Me gusta porque también cuando hablamos de estos temas grandotes, tú, o sea, eliges meterte a tu narrativa, pero no te estás desconectando de las demás narrativas. Eliges qué recibes y qué no recibes. Y eso también, como dices, crea la realidad. Y que lo hagas de manera consciente, pues es lo mejor que podemos esperar de los humanos, yo creo. Gracias, hermano, por este espacio. Toda la conversación estuve viendo tu sombra reflejada en la pared de atrás, que a una cosa quedó claro, es que la sombra se mueve contigo, está contigo y también eres tú. Y ha sido una danza muy hermosa y ojalá sigamos conociéndonos con todas las sombras que se mueven entre nosotros, con nosotros, para nosotros. Y será un privilegio caminar contigo en ese lugar. Sí, papá, o sea, la verdad que entrevista tan bonita. Gracias por invitarme, o sea, wow, divino, me encanta y me encanta por compartir contigo y desde que te conocí, eh, hicimos clic y eso es es una bendición, conectar con personas y almas lindas y muchas gracias. Así también me siento. Puro agradecimiento, una admiración muy humilde y respetuosa y también lo que admiro en ti, también lo veo en mí. Y pues, somos lo mismo, los dos, las mismas cacas caminando por la calle. Las mismas mierdas hablando de comida. Exactamente, Listo, exactamente. amor. Bueno, Te hermano, mando un abrazo, muchas gracias, te amo. yo a ti también te amo. Gracias. Chao. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.